Cuando era chiquito, siempre admiré a mi papá. Era mi héroe, mi amigo, y el compañero de juegos de mi hermanito y yo. Siempre estaba ahí para nosotros, dispuesto a ayudarnos a aprender a andar en bici o a mejorar nuestra técnica para batear. No recuerdo mucho a mi mamá, pero sí recuerdo su sonrisa tierna y su forma de ser dulce. De verdad era el pegamento de la familia. Cuando tenía 10 años, todo lo que quería cambió. Mi mamá falleció de repente en un accidente de coche y mi papá se refugió en la bebida para sobrellevar su pérdida. Nunca volvió a ser el mismo después de que ella murió y nuestra pequeña familia se vino abajo rápidamente. Papá vendió la casa y nos dijo que íbamos a acampar en el coche hasta que encontráramos un nuevo hogar. Si hubiera sabido entonces los largos y agotadores meses que íbamos a pasar en ese coche, creo que me habría escapado, pero no tenía a dónde ir. Un día, como 6 meses después de que nos fuimos de casa, papá volvió de una noche de fiesta, balbuceando incoherencias y murmurando sobre una granja, y estampó un par de llaves oxidadas y desconocidas en el tablero. Mirando hacia atrás, no sé cómo se las arregló para hacerlo sin matarnos, pero condujo la mayor parte de la noche hasta una zona rural y se metió por un largo camino de tierra antes de quedarse sin gasolina. Jurando, estrelló su puño contra el volante y se terminó su cerveza antes de desmayarse. Jimmy y yo pasamos el resto de esa noche acurrucados juntos en el asiento trasero, sin saber que esta sería la última noche que pasaríamos con él. No sé, no quiero enrollarme, pero desearía haberle dicho que lo quería. En fin, papá finalmente se despertó tarde por la tarde del día siguiente, agarrando un six-pack del maletero, nos llevó a Jimmy y a mí por el resto del camino hasta una vieja casa de campo que alguna vez fue amada. Estaba rodeada de espesos campos de maíz verde y campos de trigo madurando. Hacía un calor infernal ese día, pero no podía evitar temblar. El revestimiento de madera se estaba pudriendo y muchas ventanas estaban rotas. Papá nos condujo con orgullo por el porche y hacia la casa. Oigan, chicos, ¿saben de quién es esta casa? No esperó una respuesta. Con un hipo continuó, esta casa ahora es mía, ¿les gusta, amiguitos? Dijo, abrazando a Jimmy de lado. La voz de Jimmy tembló al borde de las lágrimas. Si tú lo dices, papi. La cara de nuestro padre se derritió y, al ver que yo tenía una reacción similar, le dio a Jimmy un par de cachetadas y, en una rabia medio borracha, dijo: Ustedes, chicos, no tienen idea de lo duro que trabajo para conseguirles cosas y si no pueden ni siquiera apreciar esta casa que compré, entonces es mejor que se vayan a vivir al maldito maíz con las otras malditas plagas. Jimmy corrió a los brazos de su hermana mayor en busca de protección y consuelo, pero yo no tenía nada que dar porque estaba igualmente angustiado y vulnerable. En ese momento, papá tiró su botella de cerveza al suelo, el sonido de su explosión sacó un sollozo audible de los dos. Volviéndose para mirarnos, papá vio nuestro estado y, cayendo de rodillas, lloró y nos abrazó a los dos contra su pecho. Allí nos sentamos durante lo que pareció una eternidad, cuando vi un movimiento por el rabillo del ojo. Saliendo del agarre de mi padre, me acerqué sigilosamente a la ventana. Presionando mi nariz contra el cristal, vi a un ciervo de aspecto extraño de pie sobre sus patas traseras mirándome fijamente. Jadeé y caí hacia atrás desde la ventana. ¿Qué pasa, mi mariquita? Papá, yo. Papá, hay algo afuera que tienes que ver. Recogiendo a Jimmy, se dirigió hacia la ventana para ver de qué estaba hablando. Cuando lo vio bien, se frotó los ojos y volvió a mirar. Debe ser una broma, murmuró para sí mismo y salió al porche. Oye, tú. Lárgate de mi propiedad. Con audacia, salió del porche y, dejando a Jimmy en el césped, dio unos pasos más cerca del ciervo. Se quedó quieto a unos metros del maíz. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, seguí a papá fuera del porche y me quedé al lado de Jimmy. Oye. ¿Me oyes? Lárgate de mi propiedad ahora. La criatura se quedó quieta, pero sus ojos blancos y apagados se fijaron para encontrarse con la mirada de mi padre. Estaban uno frente al otro a no más de unos metros de distancia. Después de una intensa mirada, vi a mi padre empezar a quebrarse, temblaba, el sudor le cubría la frente y las maldiciones en los labios. En un movimiento rápido, corrió hacia atrás hacia el campo de maíz y rápidamente desapareció de la vista. Mi padre saltó hacia atrás y, secándose el sudor de la frente, se volvió para mirarnos, se inclinó ligeramente con las manos en las rodillas. Papi,
¿Qué fue? Empecé a preguntar cuando la brisa se intensificó en una fuerte ráfaga y 3 de esas criaturas derribaron rápida y silenciosamente a mi padre y lo arrastraron al maíz. Gritos agudos y húmedos resonaron en nuestros oídos, y pronto siguieron los gritos de piedad. Gritamos y suplicamos por nuestro papá en el césped cuando Jimmy empezó a correr hacia el campo. Lo recogí y lo arrastré a medias hacia la casa. Frenéticamente miré a mi alrededor, no había puertas sólidas ni lugares para esconderse, salvo una puerta que conducía al sótano. Abrí la puerta de golpe y vacilé, mirando hacia la oscuridad. Mirando por la ventana, vi que uno ahora estaba de pie inmóvil en el lugar donde se llevaron a nuestro padre. De nuevo, miré hacia abajo y hacia arriba en vacilación cuando, para mi horror, ahora estaba de pie cerca del porche, inmóvil. Gritando, nos apresuramos a entrar, cerramos de golpe la puerta y la trancamos y corrimos hacia el sótano frío y oscuro. Nuestros ojos lucharon por adaptarse a la oscuridad mientras nos movíamos a tientas tratando de escondernos debajo de las estrellas. Clic. Clac. Estaba en la casa. Silencio absoluto. Una repentina sucesión de cascos golpeando la madera, seguida de una pausa en la puerta. Oímos el sonido de una respiración trabajosa mientras intentaba abrir la puerta. Gimió y farfulló en una lengua extraña. A unos metros de mi hermano y de mí oímos una respuesta. Nos agarramos el uno al otro y contuvimos la respiración cuando nuestros ojos contemplaron la forma de la criatura que ahora se parecía tan poco. Levantó la cabeza y nos miró directamente a los ojos. Su hocico estaba podrido y las larvas se retorcían en sus ojos blancos. Se levantó y extendió no una pezuña delantera, sino una mano blanca y marchita con garras que brillaban en la tenue luz. Sonriendo, revivió no una boca, sino un vacío negro. Abriendo la boca, habló sin hablar en un tono extraño. Levantándose, se puso de pie sobre sus patas traseras y rozó su fría garra contra mi mejilla. Me estremecí violentamente y lloré en silencio, esperando y rezando para que mi muerte llegara rápidamente y sin dolor. La cosa se enderezó lentamente, todavía mirándome y mirándome fijamente, se congeló por un momento antes de subir a rastras las escaleras y arar la puerta. Estuvo tranquilo durante mucho tiempo, finalmente las cosas se fueron y volvieron afuera. Cautelosamente, mi hermano y yo subimos las escaleras y, tras una rápida inspección por las ventanas, descubrimos que las criaturas estaban fuera de la vista, pero Jimmy vio a nuestro padre de pie de espaldas a nosotros cerca de la camioneta. Arriesgándolo todo, lanzó un grito de alegría y corrió afuera hacia su padre. En pánico, lo llamé y corrí para tratar de alcanzarlo. «Papi», exclamó Jimmy suave pero alegremente. Pero al no tener sus palabras ningún efecto en su padre, se detuvo a unos metros de él. Lo alcancé y puse mi brazo alrededor del hombro de Jimmy. Papá estaba de pie con las manos delante de él, estaba rígido como un poste y su cuello se estiraba en un ángulo extraño hacia arriba. La sangre goteaba de su ropa y su brazo temblaba violentamente antes de caer de bruces en un espasmo ahogándose con su propia sangre. Jimmy se quedó en un trance horrorizado. Lo agarré bruscamente y corrimos hacia la camioneta. Saltamos dentro, cerramos las puertas con llave y para mi alegría, las llaves estaban en el encendido. Intenté en vano arrancar la camioneta, mi hermanito golpeando sus pequeños puños contra los asientos de cuero con impaciencia. En un momento de agonizante comprensión, recordé que nos habíamos quedado sin gasolina. «Maldita sea. Yanni», dijo mi hermanito con reproche. «Mira, solo estaba. Van». Con un grito, levantamos la vista para ver a la cosa que solía ser nuestro padre destrozar una garra ensangrentada a través de la ventanilla del conductor. Tenía la mandíbula rota y dislocada, los ojos blancos y muertos nos miraban hambrientos. Tenía el cráneo roto, el hueso sobresalía del cuero cabelludo, y todos sus dedos y dedos de los pies estaban atados y metidos en su cráneo para parecerse a astas. Salimos disparados por la puerta del pasajero y corrimos hacia la carretera principal. Nuestro padre, o lo que quedaba de él, así como el resto de los llamados siervos, nos persiguieron durante una corta distancia. Después de un tiempo, pudimos hacer autostop con un lugareño que pensó que nuestra frenética historia era un elaborado engaño o una tapadera de fugitivo. Finalmente fuimos puestos en hogares de acogida y adoptados por una familia amable. A medida que crecíamos, los recuerdos y el trauma de ese día se desvanecieron como un sueño. Casi me había olvidado de este evento de mi infancia hasta anoche. Estaba sentada en el porche trasero con mi marido amamantando a nuestra hermosa hija recién nacida y primogénita.
Mi marido entró por un momento cuando mi hija empezó a hacer pucheros. No puedo estar segura, pero en ese momento juro que oí el canto de una lengua antigua y temida. Más tarde esa noche, cuando nos fuimos a la cama, eché un vistazo por la ventana y vi a un ciervo, o tal vez era un hombre, de pie inmóvil, mirándome fijamente con ojos blancos y muertos.